Regular and irregular verbs in English. Side class. Hola, hola, esta es una clase completiva de la clase 11 y 12 y se trata de los verbos regulares e irregulares en el pasado simple. As usual, let's begin the class with an objective. Ok, el objetivo de la clase. By the end of this lesson, you will understand the difference between regular and irregular verbs. Al finalizar esta lección, ustedes serán capaces de comprender la diferencia que hay entre verbos regulares e irregulares. You will also learn the most common verbs in English. También van a aprender cuáles son los verbos más comunes del inglés and know how to use the root, past simple, and past participle forms correctly. También van a saber cuáles son las formas raíz de estos verbos, su pasado simple y el pasado participio. Y bueno, además de los objetivos que están ahí en pantalla, quiero expresarles a todos ustedes, por favor me permiten unos segunditos para decirles algo. Y es que en realidad la principal razón por la cual estoy haciendo esta clase completiva es para enseñarles, a medida de lo posible, parte de los verbos más comunes del inglés en forma raíz, pasado simple y pasado participio, de ambos, tanto de los regulares como de los irregulares. Ok, ¿qué es lo que pasa? Estuve verificando el material que les estoy compartiendo y pude percatar que en las clases 11 y 12, honestamente, aunque les haya explicado la gramática y todo eso, al final del día se me van a quedar en el aire y se me van a quedar con lagunas y eso no es lo que yo quiero. Así que hice esta clase completiva en modo de poderles impartir más de los verbos comunes para que cuando estén hablando en el día a día tengan más confianza y más cositas de las cuales hablar, ya que mientras más verbos y más vocabulario se sepan, pues de muchas más cosas pueden hablar. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Quiero compartirles un método simple y efectivo que me funcionó a mí para dominar los verbos, o mejor dicho, para aprenderme los verbos. No creo que haya sido lo más novedoso del mundo, considero que tal vez muchas personas estudian así, sin embargo, yo les quiero dar la idea a ustedes porque por lo menos yo lo hice y a mí me funcionó. Ok, quiero enfatizar de que en esta clase completiva yo solo les voy a enseñar los verbos más comunes, parte de los verbos más comunes, pero señores, hay muchos más por aprender, por lo cual yo les recomiendo a todos y cada uno de ustedes que busquen en su navegador favorito una lista de verbos regulares e irregulares del inglés en pasado y en participio, para que puedan aprenderlo por su propia cuenta, ¿ok? Entonces, el método que a mí me funcionó, del cual les digo, no creo que sea lo más novedoso porque a lo mejor muchos de ustedes ya lo hacen o gente que ustedes conozcan lo hacen, pero a mí me funcionó y bueno, pues yo se los voy a compartir porque no sé a quién esto lo pueda motivar más. Señores, miren lo que yo hacía. Yo me aprendía de 5 a 10 verbos al día. ¿Cómo? Bueno, primero yo lo leía repetidamente. Los leía mucho. Buscaba, por ejemplo, si eran 5 verbos que me iba a aprender, esos 5 verbos yo los leía mucho, tanto en su forma raíz como en su forma del pasado simple como en su forma del pasado participio. ¿Ok? Los leía mucho, tanto que los leía hasta casi memorizarlos. Después que estaba en ese punto en el que casi los tenía memorizados, los escribía. Los escribía una y otra vez en hojas de papel suelta, o sea, no en mi cuaderno de estudiar, sino en hojas de papel suelta. Cuestión de que yo pudiera hacer garabatos, así le digo yo. Y luego que los escribía varias veces, entonces creaba oraciones, por lo menos una oración con cada verbo. Entonces, al hacer todo eso, más o menos yo lo hacía de lunes a jueves y el día viernes, entonces yo repasaba todo. Yo repasaba los 5 verbos que me aprendí el lunes, lo del martes, lo del miércoles y lo del jueves, o sea que son 20, pero en forma raíz. Pasado simple y pasado participio vendrían siendo casi 60 verbos, porque por lo menos de los verbos irregulares cambian rotundamente. La forma raíz y la forma del pasado simple son diferentes, pero a veces también el pasado participio es diferente, entonces a veces valen por 3.
El mismo verbo vale por 3 en sus formas distintas, ya sea pasado, participio o forma raíz. Entonces, la semana siguiente yo comenzaba con 5 verbos más y al otro día 5 verbos más y 5 verbos más hasta que así fue que pude aprender la gran mayoría de verbos que hoy en día me sé. Incluso hay verbos que tengo mucho que no los veo y de repente ya sea que estoy viendo una película, escuchando un podcast o estoy hablando con alguien y sale ese verbo y a veces me emociono y digo, cónchale, mira, ese verbo casi no lo uso, pero aún me acuerdo, sí me lo aprendí. Así que yo considero que este método funciona, repito. Busquen en internet una lista de verbos en el pasado simple y participio del inglés, ¿verdad? Tanto regulares como irregulares, y se aprendan por lo menos 5 a 10 verbos cada día. Léanlo mucho, que eso era lo que yo hacía. Después de leerlos mucho, yo los escribía varias veces y terminaba ya creando una oración. Eso yo lo hacía 4 días de la semana. Había un último día que entonces yo lo tomaba para repasar y la semana siguiente empezaba con verbos nuevos y así sucesivamente, y esa fue la manera en la que yo pude dominar los verbos y es el método simple y efectivo que quería compartir con cada uno de ustedes antes de empezar la clase y decirles que es la consistencia. Señores, la consistencia y la disciplina es la que te va a ayudar a aprender el inglés. Espero, no sé, que con ese método puedas aprender muchísimos verbos. Si lo haces así, por lo menos 5 verbos diarios, a la semana vendrían siendo 20 verbos y al mes vendrían siendo alrededor de 80 verbos por ahí. Así que tú eres el que sabe. Si lo haces con un mínimo de 5 verbos diarios, perfecto. Si tú eres muy ocupado, atiendes tus hijos, un familiar, tienes 3 trabajos, universidad, trabajo, no sé cuál sea tu situación, pues aprendete 3 verbos diarios. Ok, ya he hablado mucho, sin más que decir, vamos para la clase. Ahora sí, formalmente, hello everybody, I'm Nayari, welcome back to your English Lab. Sean bienvenidos de nuevo a su laboratorio de inglés. Esta, aunque es una clase completiva, también forma parte de nuestro curso de gramática básica del inglés para principiantes. So please don't forget to subscribe for more lessons and follow along. Muy bien, comencemos la clase primero entrando en materia y describiendo what are regular and irregular verbs, que son los verbos regulares e irregulares. First up, regular verbs. These form their past simple and past participle by adding ed or d to the base verb. Ok. Los verbos regulares son aquellos que forman tanto el pasado simple como el pasado participio, agregando el sufijo ed al final del verbo base o simplemente la letra d. Pero también vimos que a veces se puede agregar ied. ¿Ok? Eso lo vimos en la clase 11. What are irregular verbs? Irregular verbs don't follow the ed rule. Instead, their past simple and past participle forms change in different ways. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Ustedes recordarán que estos no siguen la regla de que van a terminar en el sufijo ed. No, sino que su forma de pasado simple y participio pasado cambian en diferentes maneras. Es decir, que la forma base es una, la forma pasado simple es otra y la forma del pasado participio en muchas ocasiones es totalmente diferente, esa es otra. Ese verbo vale por 3. Hay que aprendérselo de 3 maneras distintas si lo vemos de esa manera. Ok, habiendo dicho esto, empecemos con los regular verbs, que son los que siguen la regla de agregar el sufijo ed al final. Dicen estos ejemplos: I work every day. Ahí dice yo trabajo todos los días y eso está en presente simple. Yesterday I worked for 8 hours. Aquí sí está en pasado simple. Ayer yo trabajé durante 8 horas. Dice la segunda oración: She plays soccer on weekends. Esa oración está en presente simple. Ella juega soccer o fútbol los fines de semana. Last Saturday, she played a match. El sábado pasado, ella jugó un partido.
Ok, entonces estas oraciones básicamente son oraciones compuestas, ya que la primera parte de la oración está en presente simple, sin embargo, la siguiente parte me está hablando del pasado simple. Aquí pueden ver en letras amarillas el verbo, ¿verdad? Que fue el mismo que se utilizó en el presente simple. En amarillo, ahí está en su pasado simple. Bien, entonces eso es ahí a modo ilustrativo para que ustedes vean que ese verbo es un verbo regular y que está siguiendo la regla de agregar el sufijo et o de al final. Spelling rules for regular verbs. Las reglas de ortografía para los verbos regulares. Aquí no vamos a dar de rapidito porque ya eso todos ustedes se lo saben a la perfección. Dice la primera regla: if the verb ends in E, just add D. For example, like, liked. Si el verbo termina en E, solo se le agrega D. Por ejemplo, el verbo like, liked. Muy bien. Todo verbo que termine en E y sea verbo regular, su forma pasado simple y pasado participio se va a formar agregándole la letra D al final. Segunda regla. If the verb ends in a consonant plus Y, change the Y to an I and then add et. Si el verbo termina en consonante más Y, simplemente cambie la Y por una I y luego agregue et. Cuando digo et, me refiero a la ED. For example, el verbo study, studied. Study, studied. Muy bien. Tercera regla. If the verb is one syllable and ends in consonant, vowel, consonant, ZVZ, double the last consonant and add et. Si el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, si termina en este patrón, ya hemos hablado de estos verbos en clases pasadas, usted lo que hará es duplicar la última consonante y agregar et. Por ejemplo, el verbo stop, stopped. Ten a mano tu cuaderno y tu lápiz para que apuntes estos verbos y estas reglas que te voy a explicar. Los verbos regulares en pasado y en pasado participio son muy fáciles porque simplemente agregamos el sufijo et al final del verbo, ¿verdad? Pero tiene una ligera complicación y es que ese sufijo et va a tener 3 formas distintas de pronunciarse, las cuales van a depender de la última sílaba del verbo. Ahora te explico. Primera regla, por favor apunten esto en sus cuadernos. Si la pronunciación del verbo termina en los sonidos T o en los sonidos D, entonces la terminación et se va a pronunciar como it. Ok. Si tengo un verbo que termina en la letra T o en el sonido T, o en la letra D, dígase el sonido D. Por ejemplo, los verbos que ves en pantalla. Aquí tengo el base form, simple past, and past participle. También tengo al final qué significa ese verbo en español. Como puedes darte cuenta en pantalla, donde dice base form, todos estos verbos terminan en la letra T o en la letra D. Por lo tanto, el sufijo et se estaría pronunciando como it. ¿Podrías, por favor, pronunciar después de mí? Accepted. Accepted. Muy bien. Count. Counted. Counted. And. Ended. Ended. Siguiente 3 verbos. Accept, need, rent. Ok, escucha la pronunciación y por favor repite después de mí. Vamos a hacerlo en pasado simple y participio pasado. Accepted. Accepted. Needed. Needed. Rented. Rented.
Ok, vamos ahora con los verbos repeat, start and visit. Recuerda pronunciar después de mí el simple past and past participle. Comencemos. Repeated, repeated. Started, started. Visited, visited. Recuerda que no se dice visited ni visited, visited. Regla número 2 para pronunciar el sufijo et de los verbos regulares en pasado simple. Muy bien, si tienes un verbo regular cuyo último sonido, última sílaba, es un sonido sordo. ¿Qué es un sonido sordo? Bueno, esas son letras o combinación de letras que al pronunciarse no usan la voz. Ustedes se preguntarán cómo es eso posible. Sí lo es. Por ejemplo, si te pones la mano en tu garganta mientras hablas, vas a sentir una vibración. Pero hay letras y combinaciones de letras que al final no producen esa vibración en la garganta y se le conoce como sonido sordo. ¿Ok? Ustedes van a diferenciar estos sonidos porque suelen ser las consonantes S, P, K, F, H, CH y SH. Así como lo pueden ver en pantalla, apunten eso en sus cuadernos. Entonces, cuando tengas verbos que terminen en esas letras y luego va la ed, entonces esa ed sonará como una T al final. ¿Ok? Por ejemplo, los verbos ask, cook, dance. Ask, cook, dance. Si pones tu mano en tu garganta y dices ask, cook, dance. ¿Te das cuenta? Al final, la última sílaba de esos verbos no vibra tu garganta, ¿verdad que no? Ese es el sonido sordo del cual te estoy hablando. Muy bien, cuando tengo un sonido sordo, utilizo la letra T para pronunciar ed. ¿Ok? Ya vimos los verbos en presente o en forma base. Ahora vamos a pronunciarlos en simple past and past participle. Comencemos. Ask, asked, cooked, cooked, danced, danced. Es como si cambiaras la ed simplemente por una T. Asked, cooked, danced. Siguientes verbos. Finish, miss, shop. Ok, recuerda pronunciar el simple past and past participle. Comencemos. Finished, finished, missed, missed, shopped, shopped. Siguientes verbos. Stop, talk, wash. Muy bien, escucha y repite después de mí. Recuerda que estamos pronunciando the simple past and past participle, ¿ok? Comencemos con stop. Recuerda que al final la ed suena como T. Stop, stop, talked, talked, washed, washed. Tercera regla de cómo se pronuncia el sufijo ed. Si las letras ed, o sea, si el sufijo ed viene después de sonidos sonoros, la terminación suena como una D. ¿Cuáles son los sonidos sonoros?
Bueno, sonidos como la letra L, B, G, N y R se consideran sonidos sonoros. For example, answer, arrive, belong. Vamos a comenzar con esos 3 verbos. Por favor, presta atención y pronuncia después de mí. Answered, answered. Arrived, arrived. Belonged, belonged. Continuamos con los verbos clean, there, enjoy. Please listen and repeat. Cleaned, cleaned. Dirt, dirt. Enjoyed, enjoyed. Ahora vamos con los verbos follow, hurry, travel. Por favor, escucha y repite. Followed, followed. Hurried, hurried. Traveled, traveled. Y bueno, hasta ahí llegamos con los verbos regulares por esta clase. Por favor, recuerda escribir todos esos verbos en tu cuaderno. Y hazlo así mismo como te enseñé. Cada regla te la expliqué, ¿ok? Y bueno, pones regla. El sonido et puede terminar como it si los verbos terminan en t o d. Por ejemplo, estos verbos. El sonido et puede terminar como t si termina en sonidos no sonoros como estos y estos y estos. O puede terminar con sonido d si termina en una sílaba sonora. Por ejemplo, esto, esto y esto. ¿Ok? Así quiero que lo hagas. Escribas todo ahí en tu cuaderno. Y recuerda buscar una lista PDF de verbos en internet para que te aprendas mínimo 3 verbos al día, los que están muy ocupados, y 5 a 10 verbos los que no están tan ocupados. ¿Ok? Recordarte que el sonido et va a cambiar, o sea, imagínate que eso no existe en la manera oral. Para escribirlo sí, pero oralmente simplemente sustituye esa et por lo que te acabo de decir, ya sea it, te o de. Alright, we are in the second part of this lesson. Ya vamos por la parte 2 de esta lección. Let's see some example sentences using irregular verbs. ¿Qué les parece si vemos algunas oraciones utilizando los verbos irregulares? La primera oración dice así: I go to the gym every day. Yesterday, I went to the gym. La primera parte de esta oración, igual que vimos anteriormente, se encuentra en el presente simple. Y dice, I go to the gym every day. Voy al gimnasio todos los días. La segunda parte de esta oración dice, Yesterday, I went to the gym. Ayer fui al gimnasio. Por favor, percátense de que se está diciendo lo mismo, simplemente en diferentes tiempos verbales. ¿Ok? Se habla primero de una rutina de que se va al gimnasio diario y en la segunda parte dice que fue al gimnasio ayer. O sea, es básicamente lo mismo, solamente que dicho con diferentes palabras y en diferentes tiempos verbales, ¿verdad? Yo lo que quiero que ustedes se fijen es que el verbo principal es el verbo go y se ha convertido a went en el pasado simple. Muy bien, asimismo dice la segunda oración. She sees her friend often. Ella ve su amiga o amigo a menudo. Last week she saw her friend. Aquí el verbo principal es el verbo see. ¿Ok? Recuerden que en el presente simple los verbos para la tercera persona del singular he, she, it siempre se le va a agregar s. Por eso aquí dice sees. ¿Ok? Pero es el verbo principal de esta oración es el verbo see. Muy bien, ¿qué pasa con ese verbo en el pasado simple? Que se convierte a saw.
Perfecto. Tercera oración. They write emails daily. Yesterday, they wrote an email. Ellos escriben correos electrónicos diario. Ayer, ellos escribieron un correo. Y el verbo principal es el verbo write, ¿ok? El verbo escribir, que en el pasado simple se convirtió a wrote. Y justo de eso se trata lo que vamos a ver ahora. Los verbos irregulares, cómo son en su forma raíz, cómo son en su simple past y en su past participle. Así que prepárense porque vamos a aprender eso ahora mismo. Common Mistake Alert. Alerta de errores comunes. O sea que si usted hace esto, no es el único, porque pasa comúnmente. For example, el verbo go. Aprendimos, hemos hablado tanto de que en el pasado simple a los verbos se les agrega ed al final, que a veces nos confundimos y puede que haya un verbo irregular y creemos que se le agrega la ed. Pero, ¿qué dice la regla? Bien, la regla me dice que los verbos irregulares no siguen esta regla de agregar ed al final, sino que su forma, de la forma raíz a pasado simple y participio pasado, va a cambiar. Será distinta. Así que lo que quiero decirte con esto es que tengas en mente que algunos verbos no siguen la regla de agregar ed al final. Y esos verbos son nada más y nada menos que los verbos irregulares. No nos queda de otra, simple y llanamente que memorizar su forma raíz, su forma del pasado simple y su forma del participio pasado. Entonces, decir I go it to the store es incorrecto. Tienes que usar la forma del pasado del verbo go, que es went. Así que debes decir algo como I went to the store. Y ahí sí está correcto. Los primeros 3 verbos irregulares que vamos a aprender en esta clase son arise, awake y el verbo to be, que en ese son ustedes ya expertos. Comencemos pronunciando arise, ¿ok? 1, 2, 3, arise, arise. Ahora en simple past, arose, arose. En past participle, arisen, arisen. Ahora el verbo awake, awake, awake. En simple past, awoke, awoke. En pasado participio, awoken, awoken. El verbo to be tiene 3 formas, ¿ok? En presente, para I es am, am. Para you, they, we es are, are. Para he, she, it es is, is. Muy bien. En pasado simple, el verbo to be para I, he, she, it es was, was. Para you, they, we es were, were. Y en el pasado participio es been para todos los sujetos. Been, been. En presente simple es am, are, is. En pasado simple was, were. Y en pasado participio es been. Siguientes 3 verbos irregulares de esta clase. Bear, become, bite. Comencemos pronunciando el verbo bear. Primero, base form. Bear, bear. Simple past. Bore, bore. Past participle. Born, born. Ahora el verbo become. En base form, become, become. En
simple past, became. Became. Y en el participio, become. Become. Aquí, si te das cuenta, este verbo, tanto en su base form y en su pasado participio, es become. Ahora vamos con el verbo bite. En base form, bite. Bite. En simple past, bit. Bit. En participio, beaten. Beaten. Ahora vamos con los verbos catch, choose y deal. Comencemos con catch. Base form, catch. Catch. Simple past, cat. Cat. Cuando lo vayan a pronunciar, imagínate que es una C, dos A y una T. Cat. Cat. Más o menos así sería la pronunciación. Y este verbo en participio también es cat. Cat. Ahora con el verbo choose. Forma base, choose. Choose. Asegúrate de pronunciar la CH súper bien. En pasado simple, chose. Chose. Y en participio, chosen. Chosen. Ahora el verbo deal. 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 Dealt. 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 Next, we have do, drive, eat. El verbo do tiene 4 formas. Do del base form para I, you, we, they. Y does para he, she, it. En pasado simple es did y en participio es done. O sea que este verbo tiene 4 formas para aprenderlo. Repite después de mí. Do, do, does, does, did, did, done, done. Ahora vamos con el verbo drive. Drive, drive, drove, drove, driven, driven. Y aquí tengo también el verbo eat. Eat, eat, ate, ate, eaten, eaten. Seguimos con los verbos feed, fight, find. Comencemos obviamente con feed. Feed, feed, fed, 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 fed. Ahora fight. Fight, fight, fought, fought. Y en participio igualmente es fought y fought. Ahora el verbo find. Find, find, found, found. Y se repite en participio found, found. Next we have get, grow, and hold. Let's start with get. Comencemos con get. Get, get, and simple past, got, got, participio, gotten, gotten. Muy bien, ahora el verbo grow. Grow, grow, grew, grew, grown, grown. Y el verbo hold. Hold,
hold, held, 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 held. Se va a repetir held tanto para simple past como para past participle. Summary and takeaways. Este es el resumen y las conclusiones de esta lección. First up, regular verbs take ed in the past simple and past participle. For example, work, become, worked, worked. Los verbos regulares se terminan en ed, tanto para pasado simple como para pasado participio. Por ejemplo, el verbo work aprendimos que se convierte en pasado simple a worked y en pasado participio igualmente worked. Recuerda siempre que tenemos 3 diferentes pronunciaciones del sufijo ed. A veces va a sonar como it, a veces como te y a veces simplemente como una letra D, ¿ok? Como el sonido de la letra D sin vocal al lado. Also, we learned that irregular verbs have different forms. Aprendimos que los verbos irregulares tienen diferentes formas. Por ejemplo, el verbo go, en su forma raíz o base es obviamente go, en pasado simple es went y en participio es gone, ¿ok? Also guys, take in mind that some verbs don't change at all. Hay algunos verbos que no cambian en lo absoluto. Por ejemplo, el verbo put, que en su forma raíz, pasado simple y participio es put. Así que tenemos put, put, put. And I invite you all to practice, practice, and practice. The more you use these verbs, the easier it gets. Así que los invito a todos y cada uno de ustedes a que practiquen. Practiquen mucho, señores. Mientras más ustedes usen estos verbos, más fácil les resultará. Mi recomendación final es que por favor busquen una lista de verbos irregulares en internet, ¿ok? La descarguen, la impriman y se aprendan de 3 verbos los que están muy ocupados diario y 5 a 10 verbos los que no están tan ocupados. ¿Les parece bien? Recuerden que les compartí mi técnica efectiva para dominar los verbos, que era leerlos en voz alta hasta casi memorizarlo, luego escribirlo mucho, dígase hacer garabatos y finalizaba creando una oración con cada verbo. De esa forma, esos verbos los aprendí de por vida. Did you understand today's lesson? If yes, comment below. I now understand regular and irregular verbs. Objective check. Señores, vamos a comprobar si se cumplieron los objetivos de esta lección. Déjame saber en los comentarios si entendiste esta lección. Si tu respuesta es sí, entonces esta oración que ves en pantalla, escríbela en los comentarios diciendo I now understand regular and irregular verbs. Si no quieres escribir eso, ponme un corazoncito, déjame saber ahí lo que tú piensas en si entendiste o no entendiste los verbos regulares e irregulares. So, what's next? Déjenme decirles qué sigue. En la próxima lección sí es verdad que continuaremos con el pasado continuo. Please let me know in the comments if you have any questions. Déjenme saber en los comentarios, por favor me avisan si tienen alguna pregunta o duda acerca de esta lección. And I invite you all to please like this video, comment below, and share it with a friend if you find this class helpful. Por favor, déjame un me gusta en este video, comenta algo y compártelo. Comparte esta clase con algún amigo si esta clase te pareció útil, si te ha ayudado. Hasta la próxima. Thanks for watching. That was all for today. I'm Najari and I see you in the next lesson. Happy learning! Alguno de estos videos podría ser de tu interés. Sigue aprendiendo aquí en tu English Lab.